Amigos de la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Guillermo Gassanín Espinosa. En esta ocasión, para la entrevista, tenemos un invitado especial, el abogado Leonardo Araujo, quien ha sostenido una lucha pues ya prolongada y que ahora tiene la consumación en un primer paso a la justicia, puesto que él fue víctima de abusos de parte de un sacerdote de la Sociedad de San Pablo. Sin embargo, el abogado Leonardo ha llevado una lucha que pues hoy tiene ya un fruto, digámoslo así, en este primer paso para la consecución de la justicia. Los saludamos, está ya en Colombia, en Cúcuta. Abogado Leonardo Araujo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Gassanini. Buenas tardes a toda la comunidad de la Agencia Católica. Es para mí un honor tener este espacio para compartir con ustedes esta experiencia. Gracias, abogado. Entramos en materia. Ayer usted, la asociación Espes Viva, que dirige Cristina Sada, publicó un comunicado de prensa donde refiere que usted recibió una notificación de la Sociedad de San Pablo de parte del secretario general, donde se le ha notificado que su abusador, Juan Huerta Ibarra, sacerdote, ya no lo es más y que está suspendido de la Sociedad de San Pablo, consecuencia de un juicio canónico que se le implementó y que ahora tiene este resultado. De primera cuenta, abogado, ¿cómo fue que recibió esta notificación y cómo la recibe usted? Sí, yo me vi en la necesidad nuevamente de escribir 2 correos electrónicos, uno el día de 2 de mayo y otro antes de ayer, pidiendo información sobre este caso porque en México, específicamente el provincial, aun cuando ha sido una persona bastante receptiva conmigo, lo cierto es que hace más de un mes y medio me ha dicho que están elaborando un comunicado y no termina de salir este comunicado. De modo que le escribí al superior general de la Sociedad San Pablo y ayer me enviaron una comunicación en donde me dicen que Juan Huerta Ibarra, ex sacerdote, ya fue dispensado de sus obligaciones y ya no forma parte ni del clero ni de la Sociedad San Pablo. Ahora, el hecho de que esté dispensado es, no sé si se lo habrán explicado, lo mismo que ya verlo degradado del sacerdocio. ¿Él sigue siendo sacerdote o está suspendido de su ministerio, abogado? No, ya no es sacerdote, definitivamente ya no es sacerdote, ya así lo dice el comunicado. Dice el señor Huerta Ibarra ya no es sacerdote ni es miembro de la Sociedad San Pablo. Lo que no queda claro por lo pronto es si esta salida de Huerta definitivamente se debió al resultado del proceso canónico o a una solicitud que él hizo de acuerdo con el Vademecum, con unas normas recientes de la Iglesia, en donde él pudo pedir la dispensa de sus obligaciones sacerdotales o del estado clerical, mejor dicho, y de sus votos. Eso no queda claro y es parte de esta suerte de eufemismos con los cuales suelen dirigir la Iglesia Católica sus comunicaciones. Pero lo que sí es cierto es que allí dicen que luego del proceso penal administrativo que en sede canónica se ventiló, habida cuenta de la denuncia que por abusos sexuales yo presenté contra Huerta Ibarra. El hecho de esta dimisión parte también de un, digamos, eh, serio activismo que usted impulsó el año pasado viniendo a la Ciudad de México para dar a conocer su caso. La Asociación Espes Viva y también una amiga nuestra, María Eugenia Jiménez Cáliz, dieron también cuenta de su caso, lo siguieron, lo estuvieron impulsando y también pues tuvo bastante repercusión. ¿Pudo haber tenido influencia este activismo que tuvo usted el año pasado en la Ciudad de México, abogado? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La Sociedad de San Pablo supo de mi denuncia desde julio del año 2018. Sí. Y bueno, no es sino hasta el 2020, oígase bien, en marzo del 2020, cuando se da inicio al proceso canónico.
Entonces, por supuesto que cuando tuve la oportunidad de ir a México gracias a esta asociación y también cuando la señora periodista María Eugenia Jiménez Cáliz sacó un artículo, pues se comenzó a mover este asunto, ¿no? Se comenzó a mover. Es una lástima que los procesos ya tan burocratizados dentro de las instancias canónicas, además de eso tenga que uno acudir a los medios de comunicación y a otras vías para impulsar los procesos. Sin embargo, un reconocimiento en este momento, y siempre lo he hecho a todos los medios de comunicación. Son ustedes héroes de la verdad y ustedes en su altar, en su piedra ara, ofrecen la verdad y eso nos está ayudando muchísimo a las víctimas y a todas las personas que en un futuro puedan denunciar esta clase de abusos tan aberrantes. Me llama la atención, abogado, que el comunicado de Spes Viva hace pues referencia evidentemente a esta situación que ya pues consiguen con este procedimiento canónico, y hay una parte que me llama la atención: aplaudimos que se vea cristalizado este paso de nuestro colega hacia la justicia de parte de los tribunales canónicos. Sin embargo, es también una cuestión, digamos, de un paso del procedimiento y sobre todo de la consecución de justicia. Juan Huerta pues ahora es dimitido, ya no es sacerdote, pero hay pasos pendientes, sin duda, como lo es la reparación del daño y la debida constancia de que esto ya no tenga una repetición. Abogado, ¿le satisface realmente esta parte, digamos, comunicado que le dirige la Sociedad de San Pablo diciendo que ya no es miembro de la sociedad este sacerdote? ¿O qué espera también adelante usted para seguir con su lucha? Yo espero que de parte de la Iglesia una disculpa pública y verdadera. Y espero particularmente de la Sociedad de San Pablo que efectivamente diseñen protocolos en donde puedan configurarse verdaderas garantías de no repetición. Espero también ser reparado por el daño que me causó Juan Huerta Ibarra en su momento y por todas las consecuencias que esto ha tenido, no solo para mí en lo particular, sino para mi familia. Y, o sea, este es un paso, para mí sí me da paz, porque ya es un ciudadano que no está investido de este ropaje del sacerdocio, que le permite, desgraciadamente, le permitiría delinquir y le permitiría seguir encubriéndose. Ya es un ciudadano que no tiene este tipo de prebendas. Entonces, para mí es un paso importante, pero acá falta tanto lo que dije antes como el buscar las vías para que este señor verdaderamente vaya a la cárcel y purgue su delito en donde debe purgar, perdóneme la repetición, un delito a alguien que haya hecho semejante cosa como esta. Ahora, Juan Huerta ya no está en la Sociedad de San Pablo, no lo protege ya la Sociedad de San Pablo, pero sabemos dónde está, dónde se le puede localizar a este señor. ¿Usted tiene alguna idea, abogado? Por lo menos sabemos que está en México todavía, ya no está en la alcaldía de Iztapalapa, pero bueno, pues al menos está en el país y bueno, eso es algo bastante importante y ciertamente que con respecto o de cara a lo que decía anterior, con respecto a mi caso, acá en Venezuela, la situación se torna difícil por la existencia de la prescripción, pero en este momento estamos en conversaciones con otra víctima en México, quien pudiese ejercer una acción penal por otros abusos que perpetró Huerta en su contra. De ser esto así, en México hay posibilidades de que prospere tal denuncia y con los mecanismos que tiene la ley, pues determinar dónde está este ciudadano y obligarlo a que se presente ante las autoridades para enfrentar el debido proceso. Ahora, en el proceso que usted enfrentó canónicamente en Venezuela, conocemos la historia, esto lo conocimos también el año pasado gracias a su testimonio y en
los repetidos artículos que también hemos tenido la oportunidad de escribir, tuvo usted pues estos estilos y aflojes, el creerle y no creerle, ponerle en duda en su testimonio y sobre todo estas largas canónicas que al final, pues bueno, tuvieron este desenlace. ¿Ha tenido usted contacto con las autoridades de allá de Venezuela canónicas al respecto sobre esto que ya estamos comentando? Absolutamente ninguna autoridad de Venezuela, ya sea el cardenal Porras, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Mérida, ni de las autoridades de San Pablo, de la región de Venezuela, de los Padres Paulinos, me han llamado a mí ni siquiera una sola vez. Por el contrario, ellos tuvieron conmigo un trato muy grosero, displicente, y bueno, logré, después de la rueda de prensa que hubo en Ciudad de México, es cuando entra en contacto conmigo un representante de la congregación, que es el superior provincial, y bueno, se ha mantenido en contacto conmigo. Antes de eso, no. Y pasé muchas situaciones adversas. La primera situación que enfrenté durante esto es un informe que fue elaborado por un jesuita, se llama Arturo Ernesto Peraza Celis, en donde él, Manus Militari, dijo que no era posible la imputación de Juan Huerta, cosa para la cual él no estaba llamado durante ese proceso de esta investigación previa a determinar. Sin embargo, ellos, prevaliéndose de peripecias y maromas, acudieron a esto y retrasó el proceso y me causó a mí un daño muy grave porque puso en tela de juicio mi verdad, ¿no? Yo sí pretendo contra este ciudadano, Arturo Peraza Celis, pues presentar un escrito por los abusos de poder que cometió durante esa investigación previa. Y estoy plenamente dispuesto porque me causó mucho daño y fue un absoluto irresponsable. Me da pena decir esto, pero de 5 hojas que escribió, cometió 124 errores de ortografía. No tuvo el más mínimo cuidado en hacer este informe. De modo que presentaré oportunamente una solicitud para que se examine este abuso de autoridad por parte de este investigador previo. ¿Tiene planeado también hacer referencia a este comunicado que recibió de la Sociedad de San Pablo al cardenal Porras de Venezuela? ¿Lo va a presentar ante él también? No lo he pensado, pudiera hacerlo, aunque lo sensato es que las autoridades de la Sociedad de San Pablo remitan este comunicado al titular, al ordinario de la Arquidiócesis de Mérida. Pero viendo las cosas, quizás no lo hagan, ¿no? Sí. Es una pena, como se lo dije al principio, que en mes y medio, porque a principios de abril fue cuando el superior provincial me dijo a mí que estaban trabajando el comunicado, algo que seguramente no excederá de una cuartilla, se cumplan ya 45 días y que no haya sido despachado ese asunto. Es una vergüenza, verdaderamente. Y le ordena también el secretario general de la Sociedad de San Pablo tramitar ese o exponer ese comunicado que dice, pues no ha tenido ninguna luz. Esto, pues sí es algo de sospecharse. ¿Por qué tanta dilación al respecto? ¿Usted qué piensa al respecto sobre ese comunicado? Yo pienso que es una constante dentro de la iglesia. La iglesia pareciera que se fundamenta o echa mano de este hermetismo, de silenciar estas cosas, con fines que muy seguramente tienen que ver con el encubrimiento. Con el encubrimiento, verdaderamente, si ya desde abril o creo que antes ya se supo el resultado de este asunto, pues notifíquenme. Una de las cosas que yo le dije al superior, es que yo ya no quiero vivir en esta situación de incertidumbre y de estar atrás de ellos recordándole, escribiéndole, porque eso no es sano para mí, ni sano para mi familia. Pero no hubo nuevamente, y para finalizar al menos el proceso, no hubo esa iniciativa por parte de la Sociedad de San Pablo de decirme a mí, aquí está el comunicado, estos fueron los resultados. Lo que se me dijo fue
en virtud de 2 correos electrónicos que yo les envié. Ahí tuvo usted el impulso para, pues ahora sí que activar la maquinaria canónica, que es como un elefante reumático. Sí, es un elefante, sí, reumático, no hay una mejor calificación. Es que estos procesos diseñados por la iglesia verdaderamente yo no logro entenderlos y son poco humanos, verdaderamente. O sea, a ver, por ejemplo, yo que era una persona denunciante e interesada directamente en este asunto, tuve que batallar contra tantos elementos para que se me diera razón del estatus procesal de esto. Fue difícil y había que correos iban y correos venían, mensajes, y eso fue bastante difícil, sobre todo por parte de la Sociedad San Pablo. Yo sí quiero hacer mención a que el trabajo que se llevó adelante en el Tribunal Canónico, sí, en el Tribunal Canónico de la Arquidiócesis Metropolitana Primada de México, pues sí, en el momento en que se activó, inmediatamente comenzaron a trabajar, a llamar a los testigos y demás. Pero pues por parte de la Sociedad San Pablo es injustificable que luego de 3 años fue cuando empezaron a ver dónde se llevaba a cabo este proceso, y es injustificable que desde noviembre, desde el 19 de noviembre, ellos, la Arquidiócesis Primada de México, hayan entregado las actas a la Nunciatura Apostólica para remitirlas a la Congregación de la Doctrina para la Fe, y haya yo tenido que nuevamente empezar a enviar correos, mensajes para preguntar el estatus de este asunto. Entonces, sí, es una maquinaria plagada de este reumatismo, como usted muy bien lo ha dicho. Y efectivamente, la Sociedad de San Pablo tiene ahora no solamente la obligación de emitir el comunicado que le está exigiendo al secretario general, sino también conforme a las leyes mexicanas y reconociendo que Huerta, pues con esto cometió un delito, ahora la Sociedad de San Pablo le debe reparar el daño. ¿Ha tenido algún acercamiento después de este comunicado con los superiores de la Sociedad de San Pablo en México? ¿Le han hablado? ¿Usted se ha comunicado con ellos? Digamos, es poco el tiempo desde ayer que fue expuesto esto el 12 de mayo a este día, pero ¿le han llamado? ¿Ha tenido contacto con ellos, abogado? No, no me han llamado. Sí me dijo el provincial, me escribió un mensaje en donde me dijo que ellos seguían trabajando con sus profesionales para dar respuesta a este asunto. No sé, no son respuestas que toquen el fondo, sino son escritos que son diseñados de palabras edulcoradas, que son diseñados de eufemismo, y no son mensajes directos que se entiendan completamente. ¿Espes Viva de Cristina Sada tiene algún plan al respecto después de esto? ¿Le ha convocado a alguna reunión? ¿Vendrá a México usted, abogado? Sí, por supuesto. Próximamente yo estoy acá haciendo unos trámites. Debo ir a México de nuevo. Y una de las cosas por las cuales se quiere batallar es para que esta persona vaya a la cárcel. Sí. Para eso, Espes Viva me ha ofrecido todo lo que sea necesario para luchar por esto. De modo que sí será algo por lo cual debo ir a México, aunque a mí en lo personal, dada el fuero atrayente del sitio donde se cometieron los hechos, en mi caso propiamente se cometieron en Mérida, Venezuela, pero pues si esta otra persona que fue víctima de Huerta en el año 97 se animara a presentar una denuncia, pues las cosas cambian. En este momento hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México un recurso, dado que hubo una jueza de instancia que ante un delito de abuso sexual de los años 90 ordenó o dictó un auto de formal prisión contra el victimario. Y este puede ser un antecedente muy importante para castigar a esta persona y para castigar a cualquier otra persona que haya cometido abusos sexuales
y en donde haya operado la prescripción. O sea, si precisamos un poco este dato, Juan Huerta, con este abuso que usted está narrando, antes que usted sufrió, ya había tenido una orden de aprehensión. No, no, hice el paralelismo para explicar de otro caso que hay en México. Entonces, pudiera ser un antecedente jurisprudencial para aplicarse al caso de Huerta. Correcto, sí, sí, ya para precisar bien ese dato. Sí, Ahora, abogado, ¿qué sigue en este momento para usted? ¿Qué planea? Digamos, usted ya es reconocido como un luchador, digamos, por esta desafortunada situación en su vida. Ha dado usted la cara de manera valiente para seguir adelante, superando esta adversidad. ¿Usted planea ayudar a otras víctimas? ¿Planea tener qué influencia para que esto tenga justicia efectivamente contra aquellos que aún no se animan a hablar, que no han tenido la valentía como usted lo ha tenido para dar la cara a la sociedad en ese sentido? ¿Qué planea usted, abogado? Bueno, pues con este asunto ya se cierra un ciclo muy doloroso de mi vida. En lo personal, ya quiero dedicarme a otros asuntos para mi crecimiento personal y profesional. Pero sí está en mis proyectos continuar con el activismo, muy apegado con Spes Viva, y continuar en el activismo por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ciertamente que he sido una persona que se me ha reconocido el activismo, al menos en esta área de la pederastia clerical, y tristemente por ese hecho, pero pues la vida me ha dado la oportunidad o me da la oportunidad para tratar de ayudar a otras personas. Yo me siento contento porque he podido escalar esta montaña y estando arriba le he dado la mano a otras personas y eso me da a mí mucha satisfacción y mucha alegría. En México hay mucho por hacer. Ojalá que se trabaje en la unificación de una legislación, para que el Parlamento o el Senado apruebe una legislación que unifique y evite esta divergencia de opiniones en torno a la prescripción de los delitos y definitivamente se camine, tal como lo han hecho en la mayoría de los países, hacia la imprescriptibilidad de estos delitos de abusos sexuales. El comunicado que recibe también significaría una recuperación en la confianza en la Iglesia Católica, o por el contrario, abogado, esto invitaría a que los procedimientos sean más ágiles y sobre todo se le crea a aquellos que han sido abusados. ¿Qué opina usted? Mi confianza con la Iglesia está absolutamente, no tengo confianza sinceramente con las instituciones de la Iglesia, pero sí creo, estoy convencido de que la Iglesia tiene muchísimo que hacer, cambios estructurales, cambios transversales para que se logre diseñar nuevas normas que sean muchísimo más céleres, más expeditas, y que estas normas partan por creerle a las víctimas y no partan por incurrir en encubrimientos o peor aún, trasladar a los sacerdotes de un lugar a otro. Hay un asunto muy grave que sucedió en el caso de Huerta, y es que cuando Huerta se conoció de la denuncia de Juan Huerta en Estados Unidos, estaba asignado en la comunidad de los Padres Paulinos en Chicago, el entonces superior, a sabiendas de que existía en Venezuela una denuncia penal, no lo traslada a Venezuela, sino lo trasladan a México, lo cual fue un acto muy abyecto por parte de él, porque ha podido y ha debido, en aras de colaborar con la justicia, trasladarlo a Venezuela, indiferentemente de que se le haya dictado orden de aprehensión o no, pero que vaya allá y dé la cara por eso. Situación que no hizo y situación que se configuró abiertamente en un encubrimiento por parte, por lo menos, de quien en ese momento era el superior. Es evidente que con lo que usted nos dice, hay una parte que todavía no está cubierta con este asunto que usted ha llevado en su lucha.
se hizo justicia, efectivamente, con Juan Huerta, que fue degradado del sacerdocio. Pero está la otra parte, los encubridores, los que estuvieron sosteniéndolo, trasladándolo de un lado a otro y escondiéndolo aquí en la Ciudad de México para que Huerta, pues ahora sí no tuviera el castigo adecuado, el castigo justo por los hechos que él perpetró. Hay esa parte pendiente, los que lo encubrieron. Esa situación también debe castigarse efectivamente, abogado. ¿Qué opina? Sí, indefectiblemente debería ser castigado. Es que Huerta llegó hasta donde llegó porque se lo permitieron sus compañeros. Es decir, en mi caso, por ejemplo, los abusos, no solo conmigo, sino con 2 personas más, se dieron en un recinto religioso donde él era superior y allí estaba otro religioso. Y era evidente que este religioso observaba que Huerta llevaba a 2 personas más y a mí a su habitación a dormir. Y él no hizo nada al respecto. Además, los superiores de él en aquel momento supieron de esta situación y no hicieron nada al respecto. Fernández Esteves, que era el superior ahora, cuando se conoció de la denuncia, lejos de trasladar a Huerta de Estados Unidos a Venezuela, lo que hizo fue llevarlo a México. El investigador previo asignado para este asunto hizo una cosa desastrosa. O sea, es alguien que verdaderamente no entiendo yo cómo tiene un título de abogado y qué pena por él, pero pues, o sea, cuando a mí, por ejemplo, o a cualquier persona se le hace un encargo de esta naturaleza y observa y tiene en sus manos copias certificadas de un expediente por parte de la Fiscalía con peritajes hechos por expertos de la Fiscalía, tiene que decir que hay pruebas para que se inicie un proceso. No exigirme él a mí que presente nuevas pruebas cuando sabe y se sabe por máximas de experiencia que este es un asunto muy delicado y que las pruebas no son como un contrato que se puede presentar al otro. Son situaciones que suceden dentro de un claustro, que suceden en la intimidad y que son difíciles de probar a simple vista. El hecho también, como usted lo manifestaba hace un momento, de darle un giro ya a su vida y tratar de superar esto, pues es difícil. Sin embargo, hay una cuestión que me gustaría preguntarle y ojalá no sea invasiva así de la intimidad. ¿Usted ha perdonado a Juan Huerta? ¿Ha construido un perdón hacia él? El humano, efectivamente, para sanar esto. Yo creo que de Huerta, pues ya su propia conciencia y la justicia se ha encargado de él. Yo, en lo particular, haré lo necesario para que la justicia se encargue, al menos ahora la justicia penal, se encargue de él. En lo individual, para mí, ver a Huerta o no verlo más nunca, no me tiene absolutamente sin cuidado. Yo creo que yo no soy devoto para nada de Juan Pablo II, pero hay un elemento de su vida que sí me llamó la atención y es cuando él sufre el atentado, ¿no? ¿Sí? Y visita a este turco en la cárcel y lo perdona, pero también dice que la justicia se encargue de él. Yo perdono a Huerta, pero la justicia debe encargarse de él. Son palabras así definitivas y duras porque es difícil tener inconsciencia de que el perdón para que se dé hacia una de esas víctimas que han tenido pues duro viacrucis para superar no solamente la burocracia eclesiástica, sino para enfrentar a sus victimarios, tenga pues solamente una construcción evidentemente espiritual y moral que le haga decir te perdono. Eso es algo que es de admirarse sin duda. Sí, sí, yo creo que las posibilidades del perdón son siempre muy laudables. Es un deber cristiano y es un deber, sí, es un acto cristiano. No quiero decir que es un deber, es un acto cristiano y es un acto humano, pero que la justicia se encargue de él definitivamente. Efectivamente, no se puede eludir el hecho de que la justicia debe reparar los daños y garantizar que esto no se repita. Por supuesto. Y será de las cosas que
van a venir o tienen que venir si la Sociedad San Pablo no da muestras de efectivamente entrar, no solo conmigo, sino con la otra víctima de Huerta, en un proceso de reparación, pues yo no tendría ningún problema en acudir a los tribunales y exigir lo que en justicia me corresponde. Dos preguntas finales. ¿Qué le diría a los superiores de la Sociedad de San Pablo, abogado? Yo le diría que acudan y que trabajen en protocolos de prevención, en actividades que verdaderamente busquen prevenir esta situación. Segundo, yo les diría que sancionen a las personas que contribuyeron a este encubrimiento. Huerta no llegó allí porque él quiso, Huerta llegó allí porque habían otros quienes lo sostenían. Entonces, esos cómplices, ya sean por acción u omisión, deben ser responsables por lo que hicieron. También les diría que sean más vehemente con las víctimas. Es imposible que uno tenga que estar atrás de ellos, correos, mensajes de texto, WhatsApp, para pedirles que respondan ante una cosa que ellos por derecho y por un factor netamente humano y compasivo deberían estar al lado de uno. Para mí fue un trato muy displicente el que yo recibí en la región venezolana de los Padres Paulinos, y es algo que ellos públicamente, o por lo cual ellos públicamente deben ofrecer sus excusas, que no vayan solo dirigidas a mí, sino a mi madre en particular, que ha sido una persona que ha sido muy afectada, dada la confianza que depositó en Huerta por esta situación. ¿Y qué le diría usted a todos aquellos que aún no se animan a denunciar, que sufrieron también este calvario, este hecho deleznable de ser abusado por un clérigo, un personaje que se dice representante de Dios y de la iglesia? ¿Qué le diría a ellos que están sufriendo también esta situación en silencio? Yo les diría, respetando los tiempos de cada quien, pero les estimularía a que denuncien. La denuncia es un paso fundamental y sanador en este proceso. Yo les diría que denuncien, porque si no, uno también, para mi opinión, estaría incurriendo en una omisión que es muy grave, porque no estaría uno buscando que se juzgue a un individuo, sino quizás uno estaría atrás de otro tipo de intereses. Entonces, aquí para todas las víctimas, ya sean de Huerta, ya sean de otros sacerdotes, es decirle que aunque el camino es duro, que aunque el camino es escabroso, pero que al final la luz de la verdad prevalece y que vale la pena que prevalezca. Y que tenemos todos una alta responsabilidad de cara a evitar con nuestras denuncias y con nuestras voces en que esto no suceda más. Pues, abogado Leonardo Araujo, como siempre, agradecido por esta disposición y sobre todo para contarnos ahora a quienes ven esta entrevista en la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana, de este paso que pues es una consecución de la justicia que sin embargo todavía no se acaba. Faltan cosas, faltan esto que ya hablamos, la reparación del daño, la garantía de no repetición, pero también animar a otros para que denuncien, como usted lo dice, como un efecto no solamente reparador, sino también para no incurrir en las omisiones. Y pues el hecho de que este comunicado salga implica también el que la justicia canónica no es perfecta, pero también debe tener en cuenta de que este elefante reumático debe activarse, debe moverse, si en realidad la Iglesia Católica quiere tener credibilidad que ha sido perdida por estos abusos que pues, han afectado a muchas partes, a muchas diócesis en el mundo. Nosotros le agradecemos su disposición y sobre todo reconocerle esta valentía que le ha caracterizado y solidarizarnos también en la lucha que ha llevado. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias a este espacio que me han brindado. Un reconocimiento especial a todos los medios de comunicación, a ustedes. La voz de ustedes
es muy importante. Ustedes son caja de resonancia que ayudan a que estos procesos se lleven adelante y ayudan indefectiblemente en que estas injusticias no queden solapadas. Muchísimas gracias. Un reconocimiento a la periodista María Eugenia Jiménez. Ella fue la primera que reveló este asunto allá en México, y a todos ustedes quienes contribuyen de una manera tan generosa con nosotros las víctimas. Agradecido siempre, amigos de la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana, servidor Guillermo Gasellín Espinosa, con un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.